siniestros, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, como todos sabéis, el canal ha sido borrado porque según YouTube, bueno, más bien según la denuncia de una persona, y YouTube nos ha tomado la molestia de comprobarlo, y yo no voy a seguir apelando porque la verdad prefiero empezar desde cero en este canal. Se van a subir vídeos a diario, inclusivos shorts dobles, porque hay que meter el contenido de todos estos años en el canal. Pero aparte, por supuesto, para aquellas personas que ya veían mi contenido a diario, voy a empezar a subir contenido nuevo, bueno, pues que ya estaba en mis planes, o que ya estaba grabado, pero en su momento solo estaba para miembros, o ni siquiera estaba para miembros, pero estaba ahí guardado. Gracias a Dios yo tengo todo guardado. Sin nada más, y antes de empezar, te voy a pedir que por favor te suscribas al canal para ayudarme a que vuelva a recuperar pues el ritmo que tenía. Por supuesto que me des like y recuerda también compartir. Es muy importante ver los vídeos y compartir. Y sin nada más, vamos a hablar de uno de mis directores favoritos, que no solo es que como director me guste muchísimo, sino que la verdad es que es una persona que yo admiro bastante. Y es que las personas con esta creatividad tan única y especial son dignas de mi admiración. Guillermo del Toro nace, como sabéis, en Guadalajara, que está en México, y todo el mundo sabe que yo es que tengo una predilección bastante especial por México, porque es que amo muchas cosas de ese país. Entre ellas, mirad, Guillermo del Toro. La cuestión es que este hombre nace, es hijo de una actriz y de un hombre mucho más humilde, que era un mecánico de coches, y que digamos que era la típica persona que al tener este trabajo tan humilde ve la vida de una forma tirando a realista, un poco negativa, que es algo bastante normal en las personas pues que tenemos un trabajo más normal. Guillermo cuenta que cuando él era pequeño, pues en sueños lúcidos, pues le parecía ver a diversos monstruos. De hecho, el fauno del laberinto del fauno es uno de estos monstruos que a él le pareció ver dentro del armario. Si bien es cierto que era un niño, pues que como cualquier niño tenía miedo de este tipo de monstruos, llegó a una especie de acuerdo con ellos, y fue que bueno, que si no le asustaban y que todo marchaba bien, pues él sería amigo de estos monstruos e incluso pues les daría cierta relevancia en su vida. Y la verdad es que no sabemos si vio o no los monstruos, lo que sí sabemos es que él cumplió su palabra. De hecho, si os fijáis, Guillermo tiene esta, digamos, idea tan gótica, sobre todo los que habéis leído mucha literatura gótica, como es mi caso. Soy afortunada de que es un género literario que me gusta mucho, y también soy afortunada de que tengo muchísimos libros. Pues os habréis fijado que en muchísimas de estas novelas se nos presentan dos características, ¿vale? La primera es que no sabe si todo lo que está ocurriendo es que está ocurriendo realmente y por lo tanto sería un hecho paranormal, o está ocurriendo en la psicología del personaje. Esto es algo que Guillermo del Toro muestra en varias de sus películas. Pero es que también, si os fijáis, Guillermo, al igual que en literatura gótica, le gusta mostrar que el verdadero monstruo no es el monstruo en sí, sino las personas. Ya sabéis que algo es esto, pues, muy marcado. De hecho, fijaros si está marcado esto en la filmografía del director, que él es un gran apasionado de Frankenstein. Y si habéis leído el libro, incluso haber visto la película en blanco y negro, pillaréis bastante el concepto precisamente de esto, de que el monstruo de Frankenstein no era el monstruo, sino que era Frankenstein, la persona malvada en esa historia. Además de esto, digamos que era apasionado de historias japonesas como, por ejemplo, Godzilla. Y además le encantaba una revista, Famous Monster of Familyland, que era una revista que estaba en inglés, y Guillermo decidió aprender inglés para poder leer esta revista porque realmente era muy fanático de ella. Y de hecho en esta revista pues aprendió algunas de las características básicas de la caracterización, o mejor dicho, para que no suene redundante, del maquillaje de caracterización. Tenéis que saber que las maquilladoras, yo soy una maquilladora, digamos, de fiesta, de eventos, modelaje y demás, pero luego está el maquillaje de caracterización. Si bien es cierto que yo he hecho algunos cursos de este tipo de maquillaje, no es mi especialidad, pero en esta revista sí que había ciertos componentes para poder realizar pues ciertas heridas o modificaciones, y se hacía a través de una sustancia que en aquel momento era bastante conocida, la nitrocelulosa. Fue a partir de aquí
Pues que Guillermo empezó a investigar y a experimentar con esta sustancia pues para crear heridas y, como os digo, ir dándole forma a todo aquello que había en su cabeza y que no había podido todavía sacar. Si os fijáis, Guillermo del Toro podemos dividir como su obra entre aquellas películas que ha adaptado basadas en cómics, en películas, en relatos, y dentro de estas adaptaciones pues tenemos como género fantástico o terror. Y de nuevo, si os fijáis en estas adaptaciones, aparte de lo comentado anteriormente con el hecho de los personajes, nos encontramos con esta ambientación oscura, pesada, agobiante. Te hace sentir como que te falta un poco el aire, ¿no? Como que sientes deseos de escapar. Es algo que se refleja muy bien en películas como, por ejemplo, la aclamadísima El laberinto del fauno. Pero es que también es algo que ocurre en películas como Cronos o la muy poco valorada Mimi, que a mí personalmente sí me gusta. Y también en estas películas como, aparte de la mencionada, El espinazo del diablo, vemos que está reflejado también esta opresión del régimen político que había en ese momento, que de nuevo es algo que a Guillermo del Toro parece que le fascina bastante, y además de hecho él lo ha confesado, que mezclar este yugo de opresión del contexto político-social junto con sus monstruos era la forma que él tenía pues precisamente de combinar este terror fantasía, donde cuando el espectador mira no es que sienta horror o susto por esos monstruos, sino que lo que siente es cierta empatía y, la verdad, cierta simpatía. Esa simpatía que Guillermo les prometió que les daría si dejaban de darle miedo. Concretamente dijo que si le dejaban ir al servicio a hacer pis, él haría eso. Lo que pasa es que no quería ser tan específica, pero también pienso que es una anécdota como curiosa de contar. Por supuesto, seguro que muchísimos de vosotros sabéis que participó en Blade 2. Precisamente es la película donde aparece Santiago Segura, y es que Guillermo del Toro es muy amigo tanto de Santiago Segura como de Pedro Almodóvar, personas que no solo admira muchísimo, sino que por lo visto comparte bastante de sus ideas con ellos. Así que es normal que en las películas de Guillermo pues veamos a su gran amigo Santiago, porque como os digo, le tienen muchísimo aprecio. Pero aparte, como podéis ver, es una persona pues que ha llevado al cine pues tanto a Blade como a Hellboy, que al fin de cuentas pues son superhéroes, guantueres o como quieras llamarlos. En su filmografía tenemos grandes historias de terror, como por ejemplo No le temas a la oscuridad, que de nuevo nuestra protagonista es una niña, pero que además la película está muy bien. Y digamos que aquí de nuevo podemos ver un poco lo que sería la avaricia o curiosidad humana. La película la recomiendo porque realmente es la típica película gótica. Y cuando me refiero a película gótica me estoy refiriendo a aquellas películas que si las pasáramos a una novela, pues reunirían las características para ser denominadas género gótico. Mamá, por supuesto, que aparte de ser una película, pues que obviamente es de terror, la verdad es que nos enseña bastante de lo que puede ser el amor maternal, cómo puede ir más allá de incluso la muerte, e inclusive cómo puede ser un amor tan grande que sea capaz, digamos que de arrasar con todo lo que se encuentra a su camino, e inclusive cómo hay hijos que se vuelcan totalmente en sus madres. La verdad es que es una película que, pese a ser de terror, tiene un mensaje bastante bonito, por lo menos bajo mi punto de vista, y creo que para de cualquiera que lo haya visto más allá de los ojos de uff, qué película, qué miedo da. También nos encontramos con que ha hecho películas bastante graciosas, irónicas y sarcásticas, como El gato con botas o Kung Fu Panda 2 y 3, películas que yo he visto porque la verdad es que a mí DreamWorks y Kung Fu Panda, bueno, DreamWorks, Pixar, Disney, menos los live action, la verdad es que a mí me gustan estas películas, ¿vale? De hecho, al final hablaremos de Pinocho, que para mí el Pinocho de Guillermo del Toro es la mejor adaptación de todos los tiempos. Y eso que realmente no es como el cuento original. Ni siquiera se parece al de Disney en cuanto a argumento, pero me parece una auténtica maravilla. De nuevo, entre estas historias de terror, no terror, donde realmente sabemos quién es el monstruo, pero sin embargo estéticamente y argumentalmente son bastante buenas, tenemos Historias para no contar en la oscuridad, que de nuevo son tres amigos que se internan en una casa que está abandonada, donde se supone que en esa casa ocurrían pues ciertos rituales, ¿cómo los podemos llamar? Satánicos, sangrientos, en fin, hay un rollo como de brujería. De nuevo, me gustó bastante la película, es muy entretenida. Y luego tenemos la
bueno, la verdad, La forma del agua. Os estoy hablando de las películas como más relevantes, porque si habláramos de absolutamente todo esto se quedaría larguísimo. Tengo que ser sincera, La forma del agua me parece una película que es bonita, de nuevo nos representa ese contraste monstruo ser humano, pero a mí personalmente me resultó algo aburrida. Y es que a lo mejor Guillermo del Toro tiene algo, ¿vale? Y Guillermo del Toro lo que tiene es que a veces nos presenta un escenario tan ligero, pues que muchas veces parece que nos falta algo, ¿sabéis? Es como cuando... Voy a hacer una comparación muy exagerada, pero la voy a hacer precisamente porque Guillermo del Toro estuvo involucrado en la trilogía de El Hobbit. Pese a que finalmente no llegaron a un acuerdo y pasaron cosas, sí que estuvo muy involucrado. Si escogemos, por ejemplo, los libros o episodios como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, donde el último capítulo de la serie era precisamente de él, y cogemos precisamente una película como La forma del agua, vamos a notar algo. De nuevo, entre estas historias de terror, no terror, donde realmente sabemos quién es el monstruo, pero sin embargo estéticamente y argumentalmente son bastante buenas, tenemos Historias para no contar en la oscuridad, que de nuevo son tres amigos que se internan en una casa que está abandonada, donde se supone que en esa casa ocurrían pues ciertos rituales, ¿cómo los podemos llamar? Satánicos, sangrientos, en fin, hay un rollo como de brujería. De nuevo, me gustó bastante la película, es muy entretenida. Y luego tenemos bueno, la verdad, La forma del agua. Os estoy hablando de las películas como más relevantes, porque si habláramos de absolutamente todo esto se quedaría larguísimo. Tengo que ser sincera, La forma del agua me parece una película que es bonita, de nuevo nos representa ese contraste monstruo ser humano, pero a mí personalmente me resultó algo aburrida. Y es que a lo mejor Guillermo del Toro tiene algo, ¿vale? Y Guillermo del Toro lo que tiene es que a veces nos presenta un escenario tan ligero, pues que muchas veces parece que nos falta algo, ¿sabéis? Es como cuando... Voy a hacer una comparación muy exagerada, pero la voy a hacer precisamente porque Guillermo del Toro estuvo involucrado en la trilogía de El Hobbit. Pese a que finalmente no llegaron a un acuerdo y pasaron cosas, sí que estuvo muy involucrado. Si escogemos, por ejemplo, los libros o episodios como El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro, donde el último capítulo de la serie era precisamente de él, y cogemos precisamente una película como La forma del agua, vamos a notar algo. Lo que podemos notar en cuanto al argumento es que es ligero. Es una película pues que te puedes, pese a que va, digamos, lenta y con tranquilidad, es ligera en el sentido de que no es excesiva información para tu cerebro, ni en impacto visual, ni en argumento, ni en, digamos, intensidad de los personajes. Cosa completamente contraria a precisamente sagas como El Hobbit, que no es que los personajes tengan un gran peso en las películas, pero sí que es verdad que el componente descriptivo de todas las escenas es abrumador. Entonces, claro, hay personas que no pueden aguantar El Hobbit precisamente porque piensan que es una saturación y les aburre. Lo mismo ocurre con la lectura. Guillermo del Toro, cuando escribe, que ahora hablaremos de algunos de los libros, no todos, voy a hablar de los que yo me he leído, porque hablar de libros que no te has leído es totalmente absurdo, ¿vale? Porque solo puedes decir la sinopsis, pero no puedes realmente apoyar tus argumentos. Entonces es algo que si comparas de nuevo incluso la lectura de Guillermo del Toro con la de Tolkien, Tolkien es increíblemente descriptivo, no es para nada una novela ligera. O sea, aunque Tolkien hiciera un libro, más bien un relato de 200 páginas, te puedo asegurar que sería mucho más intenso que, por ejemplo, la trilogía nocturna de Guillermo del Toro, que cuánto pueden sumar, 1200 páginas, por ahí. Entendéis el punto, ¿no? No siempre lo ligero es lo más corto, sino lo más descriptivo en cuanto a personaje, ambientación, e incluso que te diga este objeto es así, así y así. A eso me refiero. Por eso siempre que se recomienda a una persona empezar a leer, no es que se le recomiende un relato o un libro corto, sino una lectura ligera que no sea demasiado descriptiva y tampoco sea, digamos, demasiado intensos sus personajes. ¿Y qué tenemos en cuanto a lectura? Bueno, tenemos El laberinto del fauno, o sea, la novela y el libro son exactamente igual. Obviamente son de la misma persona, Guillermo del Toro lo escribió, también lo dirigió, produció, etcétera. Entonces, obviamente es exactamente igual.
y es de nuevo una lectura muy ligerita y muy bonita. De todas maneras tenéis que saber que la mayoría de los libros, por lo menos todos los libros que yo he leído de Guillermo del Toro son coescritos con otras personas. Nunca he leído nada en el que él sea el único escritor. También me leí La forma del agua, también creo que me gustó incluso más el libro, porque de nuevo fue una lectura ligera, me causó cierta ternura, empaticé muchísimo con el personaje, la personaje femenina, e incluso la verdad es que también como que empaticé un poco con lo que es el monstruo. Y por supuesto pues tenemos la trilogía de Nocturna, que es Nocturna, Oscura y Eterna. Esta trilogía la conocéis perfectamente porque es la trilogía con la que luego se basaría para hacer su serie de Strange. Tengo que ser sincera, a mí la trilogía de las novelas me gustó muchísimo, pero no sé qué me pasó cuando empecé a ver la serie, que vi las 2 temporadas e inclusive no llegué a terminar la segunda temporada, cosa rarísima en mí, porque yo todo lo que empiezo, me guste o no me guste, lo veo. Pero fui totalmente incapaz. Sentí que no había nada en esa serie que me llamara. De hecho, tengo el libro de Nocturna en físico, estoy buscando pues, los otros que me lo leí hace mucho tiempo en PDF y es como si no me los hubiera leído porque no me acuerdo. El de Nocturna sí, porque lo terminé hace relativamente poco. Pero sí es verdad que recuerdo que o sea, es una novela que me gusta, que como que los flashbacks donde nos van contando ciertas historias de los personajes me gusta muchísimo, cómo está llevado, cómo está descrito, la historia en sí. Pero en la serie no logró convencerme de ninguna manera. Y la primera temporada me encantó, pero luego no pude. Es algo así como lo que me pasó con The Walking Dead, ¿vale? O sea, yo me leí el cómic, flipé muchísimo y la serie al final tuve que dejar porque es que ya no podía más de lo absurdo de muchas situaciones y de la quema indiscriminada, muerte indiscriminada de ciertos personajes. Y bueno, para terminar voy a leer aquí algunos de sus premios. Obviamente no me lo sé de memoria, pero quiero recalcar pues que se llevó en 2006 el Oscar a Mejor Guión Original y Mejor Película por El laberinto del fauno. En 2017, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original por La forma del agua. En 2021, El callejón de las almas perdidas fue Mejor Película. Y en el 2023, Mejor Película de animación, Pinocho. Ahora haré un pequeño inciso sobre ello. En cuanto a los premios del Globo de Oro, pues se llevó Mejor Película en Lengua no Iglesia, El laberinto del fauno. Y en el 2017, Mejor Película Drama, Mejor Director, Mejor Guión, La forma del agua. Y en el 2022, Mejor Película Animada, Pinocho. ¿Y qué tengo que decir de Pinocho? Sencillamente creo que Guillermo del Toro es de estas personas que sabe perfectamente cómo integrar cualquier tipo de personaje y cualquier tipo de situación, cuento y demás, y llevarlo a su entorno, a su círculo. Creo que es algo que también le pasa muchísimo a Tim Burton y es algo mucho de admirar. Creo que no hay un problema en ser inclusivo, porque de hecho hay que serlo en el sentido de que, claro, por supuesto, tiene que haber todo tipo de personajes. El problema es cuando nos cogen un personaje ya creado con X características y nos lo cambian completamente por ser inclusivo. Pero para que veáis, se puede hacer algo como Guillermo del Toro. ¿Y qué hizo Guillermo del Toro? Pues Guillermo del Toro cogió el personaje de Pinocho, pasó olímpicamente, pero en todos los sentidos, del personaje de Disney y él creó su propia versión, pues como que no es que creo que sea más oscura, sino que creo que es más realista en cuanto a situaciones, sentimientos y lo que envuelve a Pinocho, y no solo a Pinocho, sino a su personaje. Así que creo que realmente se pueden hacer muy buenas adaptaciones siempre y cuando las hagas pues como Guillermo del Toro o como incluso Tim Burton. Tim Burton, en vez de sacar un remake de Beetlejuice, decide: voy a sacar Beetlejuice 2. Y eso es lo que realmente funciona. Y como último dato, antes de despedirme, la verdad es que Guillermo del Toro en varias entrevistas ha comentado que él tuvo un seminario donde se le hablaba de literatura gótica y fue ahí donde empezó, digamos, a entender precisamente este contraste entre quién es el monstruo, quién es el malvado en esta historia. Y dice que le apasionó, que hizo este seminario sobre el género gótico y que es algo que le apasionó. Y de hecho, la verdad es que en su cinematografía lo podemos ver pues prácticamente en todas sus películas. Siempre hay, en mayor o menor medida, este componente. Nada más, espero que el vídeo te haya gustado, lo hayas disfrutado y por favor, suscríbete, comparte, dale me gusta
y coméntame, que los comentarios me dan la vida, y además pues puedes decirme, oye Mundo Darkness, me encantaría que hicieras un vídeo de esto, y yo por supuesto te lo haré más pronto que tarde. Recuerda que ahora mismo el canal necesita muchísimo apoyo, así que además de suscribirte, si puedes hacer una donación al PayPal, pues el PayPal aparecerá por aquí, y si no, está en la cajita de descripción. Sin nada más que decir, aquí nos vemos ya todos los días en directo, en short, en vídeo. Hay que hacer las horitas que pide YouTube. Sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.